CPU NEU, quer agradecer muito a presença de todos, agradecer principalmente ao Eduardo Figari haver aceito a indicação feita pelo Manaus para estar presente junto conosco, falando sobre a mobilidade urbana tradicional e as ações inovadoras em Lima, que deve ser muito interessante, porque Lima é uma capital de um país interessante e, principalmente, é uma cidade muito gostosa e interessante. Então, eu vou passar a palavra para o nosso Caldana, que vai dirigir estes trabalhos, e agradecendo a presença de todos aí. Caldana, por favor, a palavra é sua e a direção dos trabalhos também. Muito obrigado, meu queridíssimo Pella. Hoje nós temos aqui uma reunião bastante especial por vários motivos, dentro do nosso projeto do Núcleo de Estudos Urbanos, não é? Como já havíamos feito nas duas últimas reuniões, a nossa ideia é intercalar a reunião da CPU maior, mais aberta, com algumas reuniões um pouco menores do NEU, para que a gente possa aprofundar algumas questões e todos termos um pouco mais de tempo de fala e considerações, e hoje é uma destas. E ela é especial porque nós estamos recebendo algumas pessoas, como, por exemplo, a minha queridíssima Violeta Kubrusli, que veio aqui assistir, é um prazer, uma honra, e outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. Para essas pessoas, então, eu lembro que a ideia é exatamente essa, é uma reunião um pouco menor, onde a gente pode adensar a conversa e podemos interagir um pouco mais. E ela se torna especialíssima porque, por sugestão do nosso queridíssimo Manaus, nós convidamos o Eduardo Figari para nos falar, para nos conhecermos, para que ele conhecesse o nosso núcleo de estudos urbanos aqui da associação, a CPU, a Comissão de Política Urbana, e que ele pudesse, então, nos falar um pouco sobre a questão da mobilidade no Peru, em Lima, e outras tantas experiências. E eu até fiz uma pequena brincadeira hoje de manhã, quando reenviei um WhatsApp para várias pessoas. Eu falei, é bom a gente começar a sair do eixo, né? Essa foi a pequena provocação. Depois eu complementei, do eixo São Paulo-Paris, né? Ou seja, e começar a enxergar a questão da mobilidade também com outros olhos, um pouco mais amplos. Acho que isso aqui para o nosso NEU é importante, né? Eu vou chover no molhado para muita gente, mas, Eduardo, aqui no Brasil a gente tem plena consciência de que nós, de certa forma, damos as costas para a América Latina. Seja porque só a gente fala português, seja porque a gente entende o castelhano mais do que, sobretudo, os argentinos entendem o português, e assim vai. Pela matriz lusitana, motivos não faltam, mas o que falta é nós conhecermos melhor a América Latina e as soluções importantes que nós temos, né? No Peru, em Colômbia, Equador, mesmo na Venezuela. Ou seja, e isso eu acho que a sua chegada aqui, certamente para nós, vai ser uma grande contribuição. A lembrança do Manaus foi ótima, foi perfeita, e eu espero que para 21 a gente consiga aí ter uma agenda de trabalho nesse sentido ainda mais proveitosa que você está inaugurando. Eduardo Figari-Gold é arquiteto urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Letras da Universidade Nacional de Engenharia, em Lima, Peru. Exerce a profissão há mais de 50 anos. Dentre projetos realizados ao longo de sua trajetória profissional, destacam-se Comunidade Urbana Iaican, em Lima, Centro Larcomar, em Miraflores, Lima também, a proposta da Prefeitura de Lima para a implantação do metrô com tecnologia BRT e vários projetos de habitação social. Dentre os prêmios e reconhecimentos estão o Prêmio de Criatividade Empresarial da UPC,
É membro honorário do Colégio de Arquitetos do Peru, Ordem ao Mérito da Habitação, Construção e Saneamento do Governo do Peru. Finalmente, é professor titular da Faculdade de Arquitetura da PUC e membro do Conselho de Administração de várias entidades e empresas relacionadas com arquitetura, planejamento urbano e desenvolvimento imobiliário. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Agradezco a Manaus, a mi amigo Manaus, la iniciativa de haberme invitado, de haberme propuesto para que ustedes me inviten. Y la verdad será un gran placer conversar con un grupo tan selecto de personas y de especialistas en temas urbanos. Bueno, el primer problema es un problema de idioma. Voy a hablar pausadamente, espero que puedan entenderme y por favor me interrumpen si es que hay algo que se les escapa. Manaus me ofreció que podía ayudarme también en la medida de lo necesario. A ver, el Perú es un país que tiene una centralización mayor que la de Brasil, por ejemplo. O sea, Lima es una ciudad que alberga más o menos al 30%, 32% de la población del país. Entonces es macrocefálico, digamos, para bien y para mal. Hay algunos que consideran que el centralismo limeño en el Perú es un obstáculo para el desarrollo del país. Yo no pienso eso. Yo creo que una gran ciudad metropolitana es una fuerza motriz del país que trae consigo dificultades. Sin embargo, me parece que por otro lado también se puede demostrar que, como decía, es la locomotora que arrastra al país. Es bastante más, la economía urbana de Lima es bastante más productiva que el promedio nacional. ¿Por qué lo digo? Porque me voy a centrar básicamente en la problemática de Lima desde el punto de vista de transporte. Eso no quiere decir que no haya problema de transporte en otros lugares, pero la diferencia de escala de la ciudad de Lima respecto de otras ciudades en el Perú es muy grande. Entonces, Lima es una ciudad que bordea los 9 millones de habitantes, de manera tal que ya tiene, digamos, problemas de movilidad sumamente importantes. Durante la mitad del siglo XX, más o menos alrededor de los años 50, poco antes del 1950, hasta el año 1960, en el Perú se produjo una situación de crisis del viejo orden, digamos. Se empieza a descomponer la economía agraria del país, empieza a debilitarse y se produce una migración masiva del campo a la ciudad. Como ustedes saben, el Perú tiene la cadena de los Andes y una estrecha franja costera, y en el centro, en la costa central del Perú, se encuentra Lima. Entonces hubo una enorme migración, se multiplicó por muchas veces la población de Lima en muy pocos años. Y en ese momento se formó la estructura actual de la ciudad de Lima, que es un centro consolidado, un centro más o menos bien servido, donde habita principalmente la clase media de la ciudad, y luego esta enorme periferia de favelas, de asentamientos muy precarios, con pocos servicios. Quiero hacer notar acá que, a diferencia de otros lugares, particularmente la mayoría de ciudades de Brasil, esta franja costera del Perú es básicamente un gran desierto que tiene 2.000 kilómetros de largo. Y este desierto está interrumpido por lo que llamamos algunos oasis fluviales, o sea, algunos pequeños ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Lima se encuentra en uno de estos oasis, que es el río Rímac, y con el crecimiento ha llegado a alcanzar 2 valles adicionales.
hacia el norte el río Chillón y hacia el sur el río Lurín. Están distantes más o menos a 100 kilómetros de extremo a extremo, que es la extensión actual de la ciudad de Lima. Les digo esto porque entonces la ciudad de Lima, que se ha desarrollado ocupando el valle, primero el del Rímac y ahora los valles del Lurín y el Chillón, sin embargo, fuera de los valles hay grandes extensiones de desierto, de arenas eólicas, y que son propiedad pública, donde no hay propiedad privada de estos territorios. De tal manera que el acceso a estos terrenos es prácticamente irrestricto. Entonces, esto favoreció entonces adicionalmente el hecho de que las personas que venían del campo a la ciudad se asentara con mucha facilidad y que no hubiera mayor conflicto por esta ocupación del territorio. Sin embargo, el conflicto se originaba en el momento en que estas nuevas poblaciones empezaban a exigir y a reclamar la necesidad de infraestructura, de servicios urbanos. Entonces, esto ha creado en Lima esta estructura de centro y una periferia muy dispersa, muy desorganizada, con mucha carencia de servicios. Así llega, digamos, el siglo XXI, en esa situación. Y entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque desde mi punto de vista, el objetivo principal del transporte público urbano es tratar de borrar esta frontera, de integrar la ciudad, de homogenizar la ciudad, de convertir a la ciudad de Lima o de propiciar o facilitar que la ciudad de Lima se vaya convirtiendo progresivamente en una ciudad predominantemente de clase media, que es la tendencia actual. Yo diría que los últimos 20 o 30 años se caracterizan por eso, por un ascenso de la clase media, más que un ascenso, una aparición, una expansión de la clase media que va de alguna manera generando las condiciones para que se borren estas fronteras. Ahora, este es un proceso que todavía es muy incipiente, es muy inicial. Todavía sigue este proceso en mucho menor medida, pero sigue este proceso de ocupación de los desiertos periféricos, sobre todo en este momento los contrafuertes de la cordillera de los Andes. Las montañas son ocupadas por estas poblaciones en condiciones precarias. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estos 50 años, digamos, de esta forma de desarrollo urbano generó organización también. O sea, se crearon primero organizaciones de asentamientos que se fueron especializando en la ocupación de estos espacios para el desarrollo urbano. Pero esto ha ido deviniendo en un sistema ilegal de organizaciones que llamamos urbanizadores, o sea, que son ya, digamos, mafias que se dedican a eso. Entonces, de la presión social de los años 50, 60, 70 del siglo pasado, lo que tenemos ahora es que una parte de las empresas urbanizadoras, o sea, encargadas de la expansión de la ciudad y la habilitación de nuevos espacios, en realidad son mafias ilegales que generan ocupaciones ilegales de terreno y luego venden, o sea, transfieren los derechos de posesión a las personas que necesitan vivienda. Y esto ha representado de alguna manera una competencia, vamos a llamar una competencia desleal a las organizaciones formales, y no se han podido desarrollar como deberían. Entonces, la parte de organización formal, digamos, del desarrollo urbano,
aún sigue siendo minoritaria y con serias dificultades, porque el acceso a estos terrenos invadidos ilegalmente es bastante más sencillo. Aparte de que el sistema de financiamiento, digamos, de ahorro en el sistema bancario o de crédito para vivienda todavía es débil comparativamente en el país. Entonces, digamos, esta es la situación. Entonces, hay esta tensión, esta lucha para que termine de expandirse la ciudad de esta forma, y el transporte, en mi opinión, juega un rol sumamente importante porque es lo que permite que todos los ciudadanos tengamos acceso en las mismas condiciones a los beneficios, digamos, al equipamiento, a todo aquello que la ciudad ofrece. En la época a la que se refiere Manaos, esto fue el año 84-85, había, por ejemplo, la idea de establecer sistema de transporte urbano que le llamaban periférico. O sea, era no entrar al casco central de la ciudad, sino servir la periferia. Eso me pareció particularmente a mí un crimen, porque era más bien consolidar esa estructura centro-periferia, ¿no? Centro privilegiado, periferia marginal, digamos. Y allí se inicia esto que ha comentado Manaos. En ese momento yo trabajaba con el alcalde, ¿cómo llaman ustedes? El prefecto de la ciudad de Lima, el prefecto metropolitano, que era Alfonso Barrantes. Por primera vez había sido elegido un prefecto de izquierda. Esto es en el año 84. Tuvimos una reunión con el prefecto y con el presidente recién electo en el año 85, Alan García. Y en este diálogo yo planteé la necesidad, la urgencia de desarrollar un sistema de transporte urbano que justamente evitara esta idea de la periferia y que integrara la ciudad. Y allí se origina el proyecto. Lo que pasa es que hay algo que cuando aparece esto del tren, en realidad es a partir de la idea que yo había planteado de que el transporte urbano era, en mi opinión, la política, la iniciativa política o la inversión más importante que necesitaba la ciudad de Lima, se inició una discusión, digamos, se formó la autoridad del transporte para Lima Metropolitana, una autoridad que estaba presidida por un representante del presidente de la República y que yo integré como representante de la ciudad de Lima, como representante del prefecto de Lima. Era un directorio de 5 personas. Y allí se inició este debate, donde, como recuerda Manaos, efectivamente, la propuesta de la presidencia de la República era este tren eléctrico. Después se descubrió, digamos, que había habido pues mucha influencia del lobby internacional que querían vender material ferroviario, etc. Y entonces se inició este debate, se constituyó este escritorio, este taller que se refiere Manaos, y desarrollamos allí con el apoyo del grupo de consultores brasileños donde estaba Manaos, lo que llamamos el Metro Rodoviario de Lima, que era una propuesta de metro, pero donde las unidades de movilidad no eran ferrocarriles, sino ómnibuses. Esencialmente esta era la idea. Las razones para verlo de esa manera era, en primer lugar, efectivamente, Lima es una ciudad que, como les decía, se ha expandido violentamente en los últimos 60, 70 años, de manera que es una ciudad relativamente moderna, tiene derechos de vía suficientemente amplios, donde se podía generar sitio propio
para este sistema de transporte, y por otro lado es una ciudad extendida, relativamente homogénea, donde los movimientos, digamos, son bastante discrecionales y no hay pues claramente identificado zona de vivienda, zona industrial, zona comercial, que digamos de alguna manera era la estructura urbana que generó estos sistemas de troncales de los metros subterráneos convencionales, comenzando en Londres, Nueva York, en fin, Buenos Aires, etcétera, ¿no? Entonces, 100 años después de los primeros acciones de los metros subterráneos, pensamos nosotros que los buses constituían una herramienta tecnológica que podía ser utilizada eficientemente para generar una red más densa, más extensa y más homogénea, menos concentrada en estas grandes líneas troncales. Eso era más o menos el concepto, ¿no? Bueno, hubo este debate, perdimos, es decir, se presentaron, se confrontaron para tomar la decisión los dos proyectos, el proyecto del tren eléctrico, que efectivamente era una línea troncal norte-sur, y el metro rodoviario, que fue la propuesta de la Prefectura de Lima Metropolitana, que habíamos elaborado nosotros, y quedamos en minoría en el directorio, de manera tal que se desarrolló ya el proyecto que se llamó tren eléctrico. Posteriormente, 20 años después, bueno, dicho sea de paso, entonces la idea del metro rodoviario llegó, entiendo yo, que a través de parte de los consultores brasileros a Bogotá, y esto dio origen al Transmilenio de Bogotá, proyecto muy importante y bastante exitoso. Dicho sea de paso, inspiración remota de todos estos proyectos fue la experiencia de Curitiba, en Brasil, obviamente que es anterior a todo lo que les estoy comentando. Con el éxito del proyecto Transmilenio en Bogotá, entonces llega la noticia, como digo, con 20 años casi de tardanza, a Lima, de regreso. Y entonces el prefecto de Lima de aquella época viaja a Bogotá, ve el proyecto y plantea, y de regreso de Bogotá nos busca porque le interesa recuperar el proyecto del metro rodoviario. Y de hecho, en Lima entonces se empieza a trabajar esto y se desarrolla el metropolitano, que es el sistema de BRT que tenemos ahora en Lima. Y que desgraciadamente por razones de todo tipo, básicamente razones políticas, se convierte en un instrumento de lucha política, es decir, el metro ferroviario o el tren eléctrico versus el metropolitano, que es el sistema de BRT, la red de BRT. Y esto además se expresa en un conflicto entre la prefectura de Lima y el gobierno nacional del país. Por lo que les digo, o sea, la ciudad de Lima es el núcleo central del Perú, ampliamente dominante. El prefecto y la prefectura de Lima tiene un peso político importante, y entonces hay una disputa por el espacio, por el dominio político en la ciudad. Entonces, continuamente el gobierno, hay una cierta, a pesar de que la constitución política del Perú establece que el desarrollo urbano es materia que corresponde a la prefectura, dada la importancia de la ciudad de Lima, entonces el gobierno central interviene continuamente. Y, por ejemplo, el tren eléctrico, lo que ahora se llama, porque ya se está desarrollando la línea número 2 y están proyectadas las líneas número 3, 4 y 5. Todo eso es manejado por el gobierno central de Lima, no por la prefectura. Entonces ha habido continuamente conflicto y un proyecto dañaba al otro, es decir, el sistema de BRT desarrollado por la prefectura de Lima tenía ciertas rutas, ciertas líneas, y luego sobre estas rutas o en competencia con estas rutas el gobierno planteaba nuevas líneas del metro. Este conflicto ha durado muchos años y en los últimos meses, o digamos 1 o 2 años, hay un camino de alguna manera reconciliación. Se ha formado la ATU,
Autoridad de Transporte Urbano, que es una autoridad encabezada por el gobierno central, o sea, en ese sentido se ha impuesto la autoridad del gobierno central, pero también integrada por representantes de la prefectura de Lima. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, la Autoridad de Transporte Urbano, que está tratando de articular los diversos sistemas, básicamente el tren eléctrico que evolucionó a llamarse el Metro de Lima, con el metropolitano, que es la red de BRT, y los distintos sistemas de alimentadores y de transporte multimodal que hay en la ciudad. Es una relación que no es fácil, continuamente se generan conflictos, hay decisiones contradictorias y también, bueno, no faltaba más, hay mucha corrupción en la decisión de las inversiones. En la línea 2 del metro, y si la línea 1 es norte-sur, la línea 2 es este-oeste. En un trecho de 32 kilómetros, está en plena construcción. El presupuesto inicial es algo más de 6.000 millones de dólares, que es una locura, ¿no? Y entonces esta línea de 32 kilómetros está absorbiendo gran parte de los recursos de inversión que podría tener la ciudad para el transporte urbano. Y estos 32 kilómetros además no están ubicados en una zona de la más alta demanda. En fin, esta es la situación que tenemos ahora. Entonces quiero simplemente rematar diciendo que, bueno, dicho sea de paso, hay innovaciones tecnológicas. Esta situación de la pandemia ha abierto horizontes nuevos, hay desarrollos tecnológicos importantes, se desarrolla la micromovilidad, las ciudades empiezan a tender a limitar el dominio del automóvil privado, y se empieza a tomar conciencia de la conveniencia de otros tipos de sistemas, ya sea micromovilidad individual o la importancia del transporte urbano, del transporte público urbano. Entonces creo que poco a poco va dirigiéndose la inversión pública en este sentido, o sistemas de micromovilidad o sistemas de transporte urbano masivo. Y va disminuyéndose, se hace cada vez menos popular, digamos, la inversión en infraestructura viaria para los automóviles. Porque el tiempo además muestra que estas inversiones normalmente lo único que hacen es desplazar los nudos de congestión a otros lugares, ¿no? Entonces, en este momento hay mucha discusión en Lima, hay una inversión más de un intercambio a desnivel en una zona, la avenida Javier Prado, que es una de las avenidas más importantes de la ciudad, un cruce a desnivel. Y es obvio que lo que va a conseguir este cruce a desnivel, viaducto pequeño, es trasladar a unos cientos de metros más allá la misma congestión. Entonces, cada vez es más difícil que se haga este tipo de inversiones y cada vez es más popular, digamos, la inversión, como digo, en transporte público. Por otro lado, se empieza a desarrollar ya de manera no marginal, sino de manera seria, infraestructura para micromovilidad. Decimos micromovilidad, no decimos bicicletas. ¿Cómo se dice en portugués bicicleta? Bicicleta, igual. Porque ahora han aparecido, pues, todos estos, ¿no?, artefactos, el scooter y, en fin, muchos artefactos que ya generan un modo de transporte que tiene suficiente importancia para convertirse en un modo significativo y no solamente marginal o recreativo. Entonces, la prefectura de Lima está desarrollando una red de infraestructura para micromovilidad. Y ahora un poco la discusión sobre este tema es la posibilidad de que parte de esta red sea de sitio propio, o sea, que no solamente sea, pues, se pinta, ¿no?,
un pedazo de la vía de un color y se dice por aquí las bicicletas, sino ya construir una infraestructura, una red en sitio propio para movilidad, y en eso estamos actualmente, ¿no? Personalmente tengo mucha expectativa. Creo que la ciudad de Lima, bueno, la ciudad de Lima tiene, yo diría, dos ventajas muy importantes para este tipo de movilidad. Uno es básicamente una ciudad plana, como le digo, está en esta franja costera. Claro, los bordes son los contrafuertes de los Andes, pero la parte central, digamos, más importante de la ciudad es básicamente plana. Y luego el clima, ¿no? Como ustedes saben, en Lima no llueve, hay apenas una llovizna que le llamamos garúa, de tal manera que el clima no es un factor determinante. Es decir, nosotros nunca pensamos en el clima, no ocurre lo que uno ve el pronóstico del tiempo y dice va a llover, va a haber truenos, va a haber, ¿no? O en otros lugares va a haber nieve, acá no, todos los días son iguales. En verano, en el medio del verano tenemos 29, 30 grados y en el medio del invierno tenemos 16, 17 grados, ese es nuestro rango y no hay lluvia. Entonces todo eso hace que un sistema de micromovilidad pueda funcionar sin restricciones durante todo el año, ¿no? Entonces tenemos esas características que pensamos puede comer. Entonces, en este momento, inversión pública destinada a transporte urbano masivo, por un lado, y micromovilidad, por otro lado. Eso es. Para terminar, la situación del transporte en general en Lima ahora es caótico, ¿no? Está fuera de control la situación. Y sin embargo, las inversiones están encaminadas en el sentido que les estoy planteando. Y un último tema antes de terminar, creo que me he extendido demasiado, es la política urbana que tiene que ver con esto. También hay un cambio en paradigmas de la ciudad. Aquí se ha establecido con mucho énfasis la idea de la zonificación segregada, es decir, la zona de vivienda, la zona de residente, la zona comercial, las zonas industriales, etc. Y yo creo que esto ha hecho mucho daño a nuestras ciudades. Primero porque estimula el transporte, porque si yo vivo en una zona residencial y quiero ir a un centro comercial, entonces tengo que tomar un sistema de transporte o mi automóvil para llegar allí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estas normas de zonificación establecen que hay zonas donde solamente puede existir vivienda y otras zonas que son zonas comerciales. Entonces tenemos, por ejemplo, en Lima, hay algunas de lo que se llama la zona financiera de Lima, es un distrito que es San Isidro. Esa zona financiera no tiene vivienda, tiene solamente oficinas y centros comerciales. Entonces, durante las noches o durante los fines de semana que no funcionan las oficinas, son zonas desérticas, inactivas e incluso inseguras. Entonces, lo que ahora se propicia es la idea de una ciudad más homogénea, más diversa, de usos más mezclados, que disminuya la presión para la movilidad, por un lado, y por otro lado que genere una textura urbana más, de uso más intenso, ¿no? No la idea actual de que las zonas de residencia, durante el día la gente va a la zona de trabajo, cosa que dicho sea de paso ha cambiado mucho con lo de la pandemia, ¿no? Entonces están en cuestión una serie de paradigmas, digamos, creo que para bien, creo que la pandemia está ayudando a reflexionar sobre esto, a ver que hay otras posibilidades y está acelerando algunos procesos que estaban ya desarrollándose, pero muy lentamente, ¿no? Bien, eso es más o menos mi visión de las cosas y lo que les puedo decir de lo que está ocurriendo en mi ciudad. Muito bem. Eduardo, muito obrigado por esse panorama belíssimo e extremamente preciso e conciso da situação. Chama a atenção de todos, com certeza, como há similitude entre os problemas que nós enfrentamos.
confessando a minha ignorância, eu não sabia que Lima tinha 9 milhões de habitantes. Sim. É uma conversa de igual para igual, enfim. Isso é muito importante para que nós façamos essas nossas considerações. E acho que você colocou aí umas possibilidades de reflexão importantíssimas para nós trocarmos ideia e aprofundarmos. Larissa, eu acho que poderíamos fazer ciclos de 3 perguntas, não é? Como você é bem assim. Então, eu vou fazer uma primeira questão, que se divide em 2 ou 3, mas são rápidas. A primeira é que, logo no começo, você disse que há uma discussão entre aqueles que entendem que a centralização em Lima, como modelo de organização territorial do país, é até benéfica, e aqueles que entendem que esta centralização é extremamente, não sei se extremamente, mas é prejudicial. Um pouco existe esse modelo na França, com essa hipercentralização parisiense, enfim, um pouco na Inglaterra também. Mas a minha primeira parte da pergunta vai nesse sentido. Eu sou muito ligado à questão da descentralização, e você expressou uma certa simpatia pela possibilidade de que a centralização em Lima não seja tão ruim assim. Então, gostaria de ouvir uma pequena consideração sobre isso. A segunda, que é uma curiosidade, mas certamente outros vão fazer, é por que não a opção pelo trilho numa cidade que é plana, quase litorânea? Trilho é binário, né, Manaus? Enfim. E por que não a opção pelo trilho? E a terceira é... Perdão, trilho, não entendo. Acho que como é trilho, é binário? Pelo trem. Já, correto. Ok. E a terceira consideração é se hoje vocês estão fazendo na cidade alguma discussão efetiva sobre a apropriação para o sistema de transportes, para financiar o sistema de transportes, da valorização que o próprio sistema traz no uso do solo urbano, não é? Porque arrumar outras fontes de financiamento para o sistema de transportes hoje é imprescindível, porque os custos da operação de qualquer sistema chegaram a níveis impagáveis, né? E uma das fontes que a gente discute um pouco aqui em São Paulo é essa, né? É tentar uma apropriação direta, não indireta. E eu queria saber, se, por curiosidade, se vocês discutem isso por aí. Bem, Larissa, eu sei que tem outras pessoas inscritas. Bom, antes de abrir a palavra a quem já está inscrito, eu gostaria de consultar o Dr. Pella e o Manaus, se querem também se manifestar. Dr. Pella, então, começando, e depois, se o Manaus quiser, a gente fecha essa primeira rodada. Figari, parabéns pela sua palestra, foi importante e interessante, nos colocando a par do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento da mobilidade urbana aí em Lima, no Peru. Quase junto com a pergunta do Caldana, eu faço primeiro como é o fundeamento para essa mobilidade. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se existe PPPs, ou seja, programas de participação pública privada também aí em Lima. E a terceira questão, junto com essas duas, é sobre a mobilidade. Você citou bicicletas. Eu pergunto se existe ciclovias, se estão sendo desenvolvidos transportes individuais da maneira com que estão sendo desenvolvidos aqui em São Paulo e em outras cidades em geral. Eu só vi você citar rapidamente a bicicleta,
mas ciclovias estão sendo implantadas. Como é que tem funcionado isso para a mobilidade individual? Aí, Aí agora, aí, isso. não, só a minha observação seria para deixar claro ao Figari se ele entendeu o teor da preocupação, tanto do Caldana quanto do Pella. Figari, creo que has entendido un poco la cuestión esa que han hecho Pella y Caldana. ¿Está claro para usted la pregunta sobre lo que es la financiación, lo que es la opción de parcería público-privada, que es una modalidad Sí. que en Brasil ahora se considera muy fuerte, ¿no? Porque el poder público ya no tiene tanta plata. Entonces ahí, como se agotó todo el recurso, se dice, bueno, vamos a proponer que la iniciativa privada venga, esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que está claro para ti el objeto de la cuestión. Y ahí se por tal razón pedí para hablar. Tenho pergunta, pero vou deixar para depois. Muito bem, então vamos passar a palavra para o Eduardo, e só lembrando que a gente está coordenando as inscrições pelo chat, para quem quiser falar ou mandar pergunta pelo chat aqui do Zoom, tá certo? Então, Eduardo, está com você. Muy bien, gracias. Gracias por las preguntas y efectivamente son centrales, ¿no? O sea, a ver, la primera es el tema de la centralización o descentralización. Efectivamente, yo creo que, digamos, no creo que la centralidad excesiva de Lima sea un problema para el país, al contrario. Sin embargo, sí es verdad que históricamente el hecho de que el poder político y económico se haya concentrado en Lima ha llevado a que también gran parte de los recursos de capital, no solamente físico, sino capital humano, etcétera, esté concentrado en la ciudad, en detrimento de lo que llamamos nosotros las provincias, o sea, las zonas del interior del país. En el año, hace 30, 40 años, se inició un proceso de descentralización política. Se trató de distribuir el poder político en el país. Entonces se generaron gobiernos regionales. Pero, a ver, ¿cómo les puedo explicar? El Perú está organizado territorialmente en departamentos. Estaba organizado en departamentos, 24 departamentos. Y luego tiene provincias que son ¿no? Y luego tiene distritos. Entonces, creo que en el Perú tenemos como 1.800 distritos, algo así. Entonces, cuando se desarrolla esta política de descentralización, se forman gobiernos regionales. Pero ¿qué ocurre? Que simplemente es un cambio. Los departamentos dejan de denominarse departamentos y pasan a llamarse regiones. Y tenemos 24 regiones. Y tenemos 24 gobiernos regionales. Y estos 24 gobiernos regionales no tienen una base social adecuada, es decir, no se han formado burocracias regionales, no hay tampoco estructura, digamos, privada, por ejemplo, empresarial, en las regiones. Entonces, este proceso de regionalización se convierte en un proceso sumamente burocrático y, en realidad, lo que ocurre es que se multiplica el sistema burocrático. Y en lugar de tener un efecto beneficioso, lo que genera es una carga adicional de burocracia. Entonces, cada uno de estos gobiernos regionales se convierte en un trofeo, digamos, para ser capturado por los sectores, digamos, ascendentes. Entonces, el acceso al gobierno regional se convierte en un canal de ascenso social. Se hace mucha discusión, se cambia otra vez el nombre, entonces cuando se ve que el gobierno regional tiene un presidente regional, entonces el Perú tiene como 25 presidentes, aparte del presidente nacional, entonces deciden, y ya los presidentes se sienten presidentes, ¿no? Entonces empiezan a formar más burocracia, etcétera,
y entonces deciden que ya no se llamen presidentes, ahora se llaman gobernadores. Pero es lo mismo, o sea, simplemente... Entonces, el proceso de descentralización está siendo muy traumático y hay una enorme ineficiencia. Se decidió que la mayor parte de las inversiones en regiones fueran manejadas por los gobiernos regionales, pero resulta que no están preparados para eso. Entonces hay corrupción, hay muy malas decisiones, etcétera, etcétera. Los gobiernos estos regionales son mucho más proclives a la corrupción, es decir, son más débiles, y una empresa importante pues tiene más facilidad para tener acceso y para poder determinar, digamos, ciertas decisiones, ¿no? En eso estamos. Hay mucha discusión sobre revisar el proceso de regionalización, de descentralización del Perú y, digamos, retomarlo, pero de una manera más orgánica, menos apresurada y menos burocrática que la que tenemos en este momento. Es un problema para el país. En buena cuenta, eso es lo que quiero decir sobre este punto, ¿no? Uno de los temas más importantes que se ha señalado, me parece, es el tema de lo que nosotros denominamos la apropiación de la plusvalía. Entendí esa pregunta, ¿no? O sea, la inversión pública, la inversión en transporte público, etcétera, genera plusvalías, agrega valor a determinada zona de la ciudad. Estamos justamente en ese tema. No hay mecanismos de recuperación de la plusvalía generada y en este momento se está en esa discusión y en ese esfuerzo de generar mecanismos para recuperar plusvalía. Hace poco ha habido un webinar, un seminario sobre este tema y han surgido algunas que, si no me equivoco, tienen de origen en Brasil. Me parece que sí, me parece que en alguna ciudad de Brasil, por ejemplo, se establece que los propietarios del suelo tienen derecho a el valor que genera un coeficiente 1 de edificación. Todo aquello que está por encima de ese coeficiente 1 es beneficio público, digamos, para la ciudad. Si no he entendido mal esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de las ideas que está ahora circulando entre nosotros como una posibilidad. En el trabajo que hicimos con Manaos, en aquella época, propusimos, recuerdo, apropiarnos o sea, que el poder público se apropiara de la plusvalía generada en torno de las estaciones del sistema de BRT, ¿no? Entonces, había un sistema de curvas, digamos, radiales, concéntricas, que asignaba un valor agregado por las estaciones y esa plusvalía generada tenía que de alguna manera ser recuperada para inversión pública. Son ideas, no hay eso aquí. No se ha conseguido mecanismos adecuados de recuperación de la plusvalía. Más bien está ocurriendo casi lo contrario. O sea, los propietarios de terrenos urbanos, o sea, el valor de los terrenos urbanos está subiendo enormemente, los desarrolladores inmobiliarios pagan cada vez más dinero por el terreno y por lo tanto para recuperar la inversión y tener un margen adecuado de ganancia, tienen que construir enormes torres. Entonces tenemos el caso de que tenemos barrios de Lima que tienen una altura relativamente baja y de pronto aparecen estas torres gigantes, ¿no? Porque el inversionista tiene que, digamos, recuperar la inversión debido al alto costo de los terrenos y que está haciendo que los recursos fluyan a favor de los propietarios de los terrenos. Eso es lo que está ocurriendo. En este momento es un mercado dominado por los propietarios de los terrenos. Y esto me lleva al tema de acá le llamamos APP, asociaciones público-privadas. Personalmente, bueno, eso está de moda, se habla mucho, efectivamente el gobierno no tiene recursos, entonces se necesita la inversión privada. Yo no estoy de acuerdo con las APPs, porque de alguna manera se forma una asociación de juez y parte, y ya no hay árbitro, ya no hay juez, ya el interés se concentra en la APP. Y creo yo que el poder público
está abdicando de su función de fiscalizar y controlar y regular. Entonces, yo creo que cada uno en su sitio. Esa es mi opinión personal. La empresa privada hace la inversión, etcétera. El gobierno es poder público, se encarga de regular, de que se cumplan las leyes, se cumplan las normas y se sanciona cuando corresponde. A mí me parece que las APPs, las asociaciones público-privadas, debilitan esa función. Les voy a comentar brevemente una experiencia que personalmente he tenido y que Manaos conoce. En los años 90, más o menos, presenté una iniciativa para en una zona de Lima desarrollar un centro que en aquella época llamamos turístico y de entretenimiento, un centro comercial, para lo cual presentamos una iniciativa privada en el subsuelo de una zona del acantilado de Lima. Lima, como ustedes saben, está en una plataforma más o menos a 50, 60 metros sobre el mar, y hay este acantilado. En esta plataforma, donde remataba o remata una de las avenidas más importantes de la ciudad, ubiqué un potencial para desarrollar allí un centro comercial. Presenté la iniciativa, obtuve la iniciativa por la prefectura del distrito, en este caso Miraflores, y la ley establecía la obligación de que sobre esta iniciativa aprobada se convoque a un concurso público. Se convocó al concurso público, ganamos, los que habíamos presentado la iniciativa, y se ejecutó el proyecto. Entonces, a ver, es terreno público, pero lo que hicimos fue firmar un contrato de derecho de superficie. No sé si en Brasil tienen esa figura. El derecho de superficie, que consiste en la posibilidad de que sobre un terreno de un propietario se construya una edificación de otro propietario. O sea que la propiedad de la edificación no está indisolublemente ligada a la propiedad del terreno. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este terreno municipal se desarrolla este proyecto que es privado, con un derecho de superficie de, en este caso, 60 años de duración. Entonces, como dicen los letrados, los abogados, durante 60 años, esto es una propiedad, pero limitada en el tiempo. Al término de los 60 años, esto regresa al propietario original, en este caso, la prefectura de Miraflores. Entonces, esta es un ejemplo de cómo veo yo deben ser las cosas. O sea, la inversión privada en su lugar, con el derecho de superficie, como es un derecho real, se puede entregar, hipotecar, o sea, entregar en garantía. No sé si hipotecar es la palabra que usan ustedes en portugués. Sí, entonces, porque es un derecho real, entonces se hipoteca y con eso hemos conseguido financiar el centro Larcomar, se llama en este caso. Pero entonces la municipalidad ha conservado su rol de autoridad pública y de regulador, y digamos, es la contraparte, no es socio nuestro. Si fuera socio nuestro, creo que habría un problema de ausencia de autoridad. O sea, la autoridad se pasa también para el lado del interés del inversionista. Personalmente no tengo simpatía por la... Yo creo que más bien por el lado de las APP se está filtrando una cierta concesión a corrupción, y se está introduciendo al sector público en un espacio que no creo que le corresponda, ¿no? Porque además no sé qué es lo que aporta la asociación público-privada, porque para conseguir el financiamiento privado, por eso he puesto el ejemplo del Larcomar, eso fue financiado total, completa y absolutamente por la inversión privada, por el sector privado, y no necesitamos que la prefectura fuera nuestro socio. La prefectura siguió siendo la prefectura, o sea, y cumpliendo el rol de exigir que cumplamos con las normas, etcétera, etcétera. Y el control, aparte de, por supuesto, pagar a la prefectura la renta que correspondía, en fin, de acuerdo con el contrato. Pero no veo por qué
habría sido necesario que formáramos una asociación pública-privada, una sociedad con la municipalidad. No creo que eso hubiera sido favorable. Me parece, en general tengo esa manera de ver las cosas, ¿no? Por último, el tema de las ciclovías. Sí, como estaba comentando, la Prefectura de Lima tiene ya un plan integral, una red de ciclovías, ¿no? Lo que ahora se está haciendo ya, por ejemplo, aprovecho para comentarles, yo soy profesor en la Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí hemos montado, en este momento estamos montando un laboratorio de desarrollo de proyectos de micromovilidad. Y el primer proyecto que tenemos es un proyecto, nosotros le llamamos viaducto, pero no sé cuál es la palabra en portugués, porque entiendo que el viaducto es un puente, lo que para nosotros, en este caso es infraestructura propia. En este caso es un proyecto de 32 kilómetros, de 33 kilómetros de infraestructura propia, en parte elevada y en parte a nivel, para micromovilidad, para bicicletas, scooters y este tipo de vehículos. Estamos trabajando eso. Entonces, la idea es contribuir a crear una red de sitio propio para bicicletas y estos vehículos nuevos de micromovilidad. Figari, aquí decimos que hay ciclovías. Sí, lo que pasa es que la ciclovía no es suficiente, por lo menos para nosotros, porque para nosotros la ciclovía puede ser una franja pintada en la calzada. Entonces no es suficiente. Lo que quiero decir es sitio propio, o sea, un Sería puente, vía exclusiva. una vía exclusiva, pero incluso con infraestructura propia. O sea, por ejemplo, un viaducto como el de ustedes, pero de 30 kilómetros. No un viaducto de cruzar simplemente un pequeño espacio. No sé si me explico, ¿no? O sea, no sé cuál es la palabra para poder explicar esto, pero la idea es una vía exclusiva, vamos a ponerlo de esa manera, que Figari, es elevado, este viaducto es elevado o es a nivel? En una buena parte es elevado, en un tramo. Hay tramos elevados, tramos a nivel. Donde hay espacio a nivel, lo hacemos a nivel, pero donde no hay espacio, lo hacemos elevado. Y en este de 30 y tantos kilómetros que tiene toda la ciclovía, el tramo elevado son más o menos 10 kilómetros. En las partes donde hay muchas interferencias y donde no hay espacio suficiente. O sea, estamos trabajando, a ver, por analogía a Manaus, igual que decíamos la infraestructura del metro, pero para los ómnibus, ¿no? Ahora estamos diciendo la infraestructura del metro, pero para la bicicleta y los scooters, ¿no? O sea, sí, es un poco eso, ¿no? Dotarle de infraestructura, de sitio propio, digamos, para que puedan tener su propio espacio, sin disputar el espacio con los automóviles y todo, ¿no? No sé si se me escapó. Muito bem. Gracias, Eduardo. Ya. Vamos a las próximas. Temos Arisla inscrita. Ela vai fazer a pergunta dela e do Dr. Júlio. Cadê você, Júlio? Liga essa câmera aí que a gente está com saudades. Ele está sem microfone. Só um minuto, Arisla. Daí, na sequência, é o Cláudio Sena, tá certo? Então, vamos lá, tá contigo. Desculpa, Larissa, te interromper. É que ele está sem microfone e câmera. E eu vou fazer uma pergunta dele, né? E ainda colocar uma provocação. Porque a minha pergunta também vai na linha da que o meu pai, o Júlio, perguntou. Não sei se o professor Figari conhece o nosso Minhocão, que é uma via elevada para autos. E é como uma cicatriz que temos aqui na cidade. E a minha provocação é mais a fazer uma analogia entre essas vias elevadas, esses viadutos de bicicletas que vão a ter em Lima, com esse viaduto que temos para carro, que futuramente estão pensando em fazer um parque ou
derrubada. Me olvidei como se llama em espanhol. El desmonte. E o ponto é que eu queria saber de você uma sugerência para o Minhocão, como que poderia fazer uma via elevada segura ou não ser uma via elevada segura. Eu acho que eu estou me confundindo na minha ideia, mas o que eu peço é uma sugestão para o elevado do Minhocão. Já vocês lá em Lima têm esse elevado de bicicletas, né, a proposta, mas aqui em São Paulo um elevado como que funcionaria? Não sei se o senhor tem uma... Eu acho que eu não formulei bem a pergunta, não sei se eu consegui expressar. Arista, eu posso ajudar? Por favor, eu me confundi aqui, eu quis pôr uma outra coisa e me confundi. Figari, a pergunta de Arista é uma preocupação, porque aqui em São Paulo temos aí sim viaducto, em realidade viaducto para automóveis. Correcto. Sí entendí que ella dice, además es una cicatriz urbana. Claro, es una disruptiva. Cicatriz bien larga, Eso sí, bien sí larga, pero que sirve mucho al tránsito. Pero imagínate que está muy cerca de las ventanas del vecindario y tener ruido, tener polución, tener un montón de cosas. Y esto, casi todo el cambio de gobierno se discute, se hace la demolición o se mantiene con otros usos. En los períodos de final de semana se cierra y se pone a usos para el vecindario, para la ciclovía, para la diversión del pueblo, ¿no? Es como ser un parque elevado. El High Line en Nueva York está el High Line. Es más o menos, solo que una vía elevada que ha sido... que funciona al final de semana solo, ¿ya? Y la discusión que siempre es recurrente aquí en Brasil es si se hace la demolición o no. Y la preocupación de ella es que el viaducto para la ciclovía puede traer el mismo problema que estamos teniendo con el Minhocão. ¿Bien? Correcto. ¿Ya? Así es la cuestión. Sí. Gracias, Manaus. Pero la verdad, sí, había entendido, pero ya con esto confirmas que había entendido. Eso es lo que pensé que había entendido. A ver, bueno, sobre el tema de esta vía elevada en Sao Paulo no tengo nada que decir porque efectivamente esto es algo que ocurre en muchas ciudades del mundo, estas vías elevadas que pasan por las ventanas de los edificios, ¿no? Aquí en el Perú no tenemos nada parecido a eso. Lo que tenemos es uno que le llamamos el zanjón, que es una trinchera, que es la vía más importante. En realidad ahora tenemos dos, que cruza norte a sur y este a oeste. Los que conocen Lima tienen que conocerlo porque son las vías más importantes de la ciudad, pero son en trinchera, ¿no? Y ahora hay proyectos para incluso cubrirlas parcialmente, con lo que prácticamente desaparecen, se convierten en vías subterráneas, digamos, ¿no? Efectivamente mencionaba el tema de la High Line, pero claro, eso era parte de una infraestructura de transporte público que dejó de ser utilizado y ha sido recuperado como parque. Y es muy exitoso, dicho sea de paso, ¿no? Se utiliza intensamente. No tengo idea sobre el caso de Sao Paulo, pero lo que sí puedo decir es que esta vía elevada que estamos proyectando para bicicletas tiene otra escala totalmente. O sea, son 3 metros de ancho, es una estructura muy ligera, muy transparente, es prácticamente invisible desde el punto de vista, es casi como mobiliario urbano, es otra escala, digamos, otra dimensión. Hay algunos casos en el mundo de esto y resultan sumamente armónicos con el ambiente urbano. No se nos ha ocurrido pensar en una vía elevada que pase cerca del frente de los edificios, por ejemplo. No es esa la idea, ¿no? Se me viene a la cabeza, hay un caso bien conocido, importante en Copenhague, por ejemplo, en Dinamarca, de una vía elevada para bicicletas
y que funciona muy exitosamente y es muy tan así que esta vía elevada entra directamente a los edificios, o sea, entra a un centro comercial, por ejemplo, y sale, atraviesa algunos edificios, o sea, es muy amigable porque además no hay contaminación, o sea, digamos, no son grandes aparatos, son scooters o bicicletas que o son a propulsión humana, digamos, o eléctrica, que es silenciosa, ¿no? Entonces no tiene las características disruptivas que tiene una vía elevada para automóviles, ¿no? Creo que es otra escala, digamos, ¿no? Pero sí, tiene razón, nos preocuparíamos si fuera el caso, ¿no? Y limitamos la vía elevada para los casos donde es estrictamente necesario porque no hay muchas interferencias abajo, digamos, y tendríamos que, dicho sea de paso, la primera vía esta que estoy comentando recorre en un sentido la parte superior del acantilado, el borde de la ciudad. Ahora hay una sucesión de parques, en esa zona se hace. Esos son más o menos 15 kilómetros. Y luego 15 kilómetros de penetración hacia el este, de oeste a este, en una avenida que tiene una sección muy amplia y que tiene una berma central muy amplia y que permite, entonces, ese es el proyecto que estamos desarrollando inicialmente. No tiene digamos, no penetra en casco consolidado de la ciudad donde haya edificios como los que has mencionado. Muito bem. Arisla, posso passar a palavra para o Cláudio e depois eu volto para você fazer a próxima pergunta? Obrigada. Então, Cláudio Sena, está aí? Estou. Está ali. Vamos lá, Cláudio, você. Figari, em primeiro lugar, eu não conheço bem, não tive a oportunidade de conhecer bem a história do transporte de Lima. Como na época dos anos 70, conheci muito bem a história da Cidade do México. Lá acompanhei muito bem. Tem algumas características semelhantes, uma centralização também muito forte, federal, governo local e tudo mais, mas é bastante diferente. Conheci, no entanto, muito bem na pele, nos anos 70, a pobreza em Lima. Passei algumas noites dormindo tanto nos cerros, quanto no centro de Lima, junto com as pessoas que habitavam a rua. Dormi várias noites na rua com essas pessoas. Então, conheço bem a pobreza dos anos 70 de Lima. A pergunta é o seguinte: quem paga o transporte público, não a inversão, não o investimento, mas quem paga o custo do transporte público? Tanto o ônibus, BRT e tudo mais, quanto o trem. Eles são autossuficientes ou existe alguma outra entrada? A complementação dessa pergunta é como é o sistema de tarifa, como é o sistema de bilhetagem, de bilhetes, de pagos em Lima. Existe integração? Não existe integração? Bilhete único? Não tem bilhete único? Quanto custa o transporte? É essa a pergunta. Esa pregunta es suficientemente compleja para concentrarme. A ver, comienzo. No hay integración tarifaria. No hay. Esa es la primera. La ATU, Autoridad de Transporte Urbano, que les he mencionado, que se ha formado hace un año, está en ese esfuerzo, tratando de construir un sistema integrado de recaudación. Pero no hay. Número uno. Número dos, ¿quién paga? Es diferente. El llamado tren eléctrico, el metro de Lima, está fuertemente subsidiado con presupuesto público nacional. El presupuesto del gobierno central tiene una asignación muy importante. El subsidio al pasaje del metro es más del 100%.
O sea, lo que paga el usuario, si no me equivoco, ahora es $1.50, que viene a ser algo menos de 50 céntimos de dólar, y el subsidio es más que eso, me parece 2 o 2,50 soles, o sea, digamos 60, 70 céntimos de dólar por boleto. Ese es el caso del metro. El caso del BRT, que es el metropolitano, que es operado, son concesiones privadas, pero que es un sistema de la Municipalidad de Lima, que está siendo transferido ahora, está en proceso de ser transferido a la ATU, a este organismo que se ha constituido, está en un muy serio conflicto con los concesionarios, porque la municipalidad no ha conseguido cumplir con su parte del contrato. Cuando se han entregado las concesiones, por ejemplo, parte de la obligación de la municipalidad era obras de mejoramiento de infraestructura y, más importante todavía, prohibición de rutas privadas que compitieran, digamos, paralelas a las rutas, ¿no? La municipalidad no ha cumplido, no ha podido cumplir, porque estos sistemas, ahora la parte más importante, la tercera que les voy a comentar, tienen mucho poder, digamos, estas organizaciones de transportistas privados, y simplemente no ha podido manejar. Entonces, los concesionarios que han ganado concursos públicos o licitaciones han iniciado juicios, ¿no? Procesos legales contra la municipalidad por mucho dinero, por incumplimiento de contrato. Estamos en esa situación ahora. Y por otro lado, el sistema que llamamos informal, privado, que es absolutamente caótico, que no tiene ningún subsidio, y que es sumamente precario, son vehículos en mal estado, hay lo que se llama la lucha por el pasajero, ¿no es cierto? Porque recaudan según la cantidad de pasajeros que tienen, entonces generan distintos problemas, incluida la inseguridad, porque entonces van a alta velocidad, producen continuamente accidentes en esta lucha por el pasajero que está esperando un determinado. Entonces, es un sistema sumamente caótico, pero impresionantemente barato y conveniente. Es decir, se pierde el tiempo. Entonces, ahí hay un problema que demuestra el poco valor que el usuario asigna al tiempo. Entonces, un usuario puede pasarse 1 hora y media en el vehículo, pero el boleto es menos de 50 céntimos de dólar, 40 céntimos. Entonces, se puede pasar 1 hora y media, 2 horas en el vehículo, porque esta red es tan extendida que cruza toda la ciudad, que los recorridos son muy largos, pero va de cualquier lugar a cualquier lugar. No hay integración tarifaria, la integración se da en la práctica. O sea, yo de un lugar tengo una malla tan densa que puedo escoger en qué dirección me voy. O sea, no tengo que ir en una línea y luego cambiar a otra línea, sino casi desde cualquier lugar puedo llegar a cualquier otro lugar con estos sistemas, pero que toma mucho tiempo, digamos, ¿no? E insisto, no tiene subsidio, simplemente se recaudan lo que el pasajero paga diretamente, ¿no? Figari, isso que você está se referindo seriam iguais as lotações que nos anos 60, 70 existiam no Rio de Janeiro, é isto? Seria isso? Traduz para ele, o Manaus. Creo que sí. Sí, que en Río existía lo que sería ahí los microbuses, y Figari, hay que decir que estos buses funcionan como si fueran taxis, o sea, no hay paraderos organizados, no hay nada. El tipo pone la mano y se para. Hay otra característica en Lima que no sé si persiste, Figari, es cuando tomas un taxi, no hay taxímetro. No. Tú tienes que negociar con el taxista el precio. Entonces, creo que hay un aspecto de mercado libre en esto, y lo que dijo Figari sobre el valor del tiempo, eso no está tan presente en esta decisión del usuario, ¿no? Entonces, él paga y a él no importa el tiempo. Y eso es malo para la ciudad, no es bueno.
Pero esse é um sistema fuerte que está todavía implantado y de muy difícil erradicación. Muy difícil. Es correcto. A ver, esa es una gran batalla que tiene ya muchos años contra este sistema de microbuses informal, etcétera, ¿no? Entonces, esto que dice Manaos ya ocurre en algunas zonas, pero ya hay paraderos. Hay lugares donde, o sea, está prohibido detenerse. Hay ciertos lugares asignados, número uno. Hay rutas asignadas, o sea, la municipalidad licita ciertas rutas y son asignadas y teóricamente el ganador tiene la exclusividad sobre esa ruta. El problema es que es una lucha diaria con la violación de estas normas, ¿no? Muy difícil de controlar. Pero, por ejemplo, el tamaño de los vehículos o la antigüedad. A partir de cierta antigüedad ya no pueden circular estos vehículos. Hay un nivel de mantenimiento obligatorio, hay unas revisiones técnicas para asegurar que tienen ciertas características técnicas, dimensión, etcétera. Ya hay, solamente en algunas zonas funcionan estos microbuses, que son estas unidades más pequeñitas, ¿no? Normalmente ya estos sistemas tienen buses más grandes. O sea, es una batalla cotidiana por tratar de organizar este sistema. El problema es un problema político muy grande porque no tengo la cifra ahora, pero son muchas decenas de miles de unidades que circulan en la ciudad. Y hay muchas decenas de miles de personas que viven de eso. Choferes, cobradores, controladores, etc. Entonces es un problema político importante. Cuando se trata de hacer reforma en el transporte, inmediatamente surgen las protestas e incluso huelga, chopper, o no sé cómo se dice, paralizaciones para presionar que no haya una racionalización en los sistemas de transporte, porque eso significa la pérdida de las oportunidades de trabajo para muchas personas, ¿no? O sea, racionalizar el sistema de transporte significa que mucha gente quedaría sin empleo. Entonces, es un problema político muy complejo. Muito bem, Eduardo, obrigada. Eu vou fazer duas perguntas agora. Eu vou ler a pergunta do Mauro Cagliari e depois vou passar para a Arisla fazer a segunda pergunta dela, tá certo? O Mauro está com problema de conexão, pede para perguntar. Gostaria de ouvir do Figari como é a integração entre a estrutura de microacessibilidade e as estações de transporte. Uma das dificuldades em todos os transportes de massa é a conexão com calçadas e ciclovias. Aqui, há passarelas suspensas que dificultam a integração e encarecem as obras. Como é a estrutura das estações por lá? Passarelas, existem bicicletários? A pergunta do Mauro vai por aí. Sim. Antes de passar a palavra a você, Eduardo, vamos para a segunda pergunta, que é a da Arisla, e aí você pode responder as duas de uma única vez. A minha pergunta vai mais no sentido da implantação de ciclovias em aclives, declives, em vias elevadas, com essa dificuldade, tanto quando tem muita relação com a do Mauro, essa dificuldade de conexão entre níveis. Implantar ciclovias em cidades que não são planas, como São Paulo, certo, Arisla? Certo. Muito bem. Eduardo. Ya. Bueno, para comenzar, las estaciones actuales del metro y del metropolitano no tienen infraestructura apropiada para bicicletas. No hay integración. Eso es lo primero que tendría que afirmar. O sea, alguien llega en bicicleta a una estación del metro o del metropolitano, no tiene alternativa. Esa es una de las razones por las cuales hay un uso tan limitado de la bicicleta aquí. No hay integración, es algo que se está trabajando. Solamente quiero comentar sobre ese tema una idea que tiene que ver con la innovación en los sistemas de transporte. Seguramente que ustedes han oído hablar de el transporte como servicio. El paradigma actual es que el transporte está asociado con ser propietario, el transporte privado está asociado con ser dueño
del vehículo, el automóvil, la bicicleta, etc. En este momento, como saben ustedes, en distintos lugares se empieza a desarrollar cada vez más, a generalizar lo que es normal en el transporte público, que es el transporte como servicio. Yo llego, pago una cantidad de dinero, subo a un bus y luego me bajo. Ese mismo paradigma se está trabajando, por ejemplo, en el caso de la vía, de esta ciclovía que les he comentado que estamos trabajando en la universidad. Lo que estamos trabajando y diseñando es un sistema de micromovilidad cautivo en el viaducto, en la ciclovía, para usar un término que podamos entendernos mejor. Esto significa que, por ejemplo, hay bicicletas, no, supongo que allá tienen sistemas tipo city bikes, este tipo no sé si allá tienen, ¿no? Que son estos racks de bicicletas, que uno toma la bicicleta y la deja en otra esquina. Entonces, eso es lo que empieza, así es. Entonces, eso empieza a resolver este tema de la integración, porque entonces en las cercanías de las estaciones hay estos racks de bicicletas. Entonces, hay gente que llega en bicicleta, pero no bicicleta propia, sino con este sistema. Y en el caso de la vía, de la ciclovía parcialmente elevada que estamos diseñando, estamos pensando en la posibilidad de poner scooters, pero de renta, igual. O sea que simplemente uno entra a la ciclovía, toma el scooter, recorre 10 kilómetros, 15 kilómetros, luego lo deja y toma un transporte público o llega a su destino, ¿no? Entonces, nos parece que en este aspecto de integración hay muchas posibilidades que se están abriendo con las innovaciones actuales. Porque yo personalmente por lo menos no veo posibilidad de que la infraestructura del sistema de transporte permita que la gente pueda llevar su bicicleta privada y dejarla donde, ¿no? Es un sistema que me parece no solamente requeriría muchas inversiones, sino muy rígido, porque esto me obliga a regresar al mismo lugar a recoger mi bicicleta. Y esto está en la lógica de que, bueno, yo voy a mi trabajo, dejo y regreso, tomo la bicicleta y recorro lo que los norteamericanos llaman la last mile, la última milla para llegar a mi casa. Pero ese no es un patrón generalizado de movimiento en nuestras ciudades, por lo menos, ¿no? Entonces parece que las innovaciones en este concepto del transporte como servicio son los que van a permitir una integración, sin necesidad de infraestructura para poder estacionar mi bicicleta particular. En todo caso, podría haber eso, pero de manera secundaria, digamos, ¿no? Menor, no como solución integral. No sé si con eso estoy respondiendo la inquietud. Caldana, Bela, eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu queria fazer uma pergunta, me inscrevi aí, viu, Larissa? Verdade, você falou que ia deixar para depois, Manaus, então me desculpe, agora está contigo. Figari, mi pregunta es muy simple. Creo que usted no tiene problema de motos ahí, ¿no? Porque aquí en San Pablo, la flota de motocicletas están en un crescendo incontrolable. Nosotros no tenemos estudios más aprofundados sobre cómo lidar con esta flota. ¿Existe algo por el asunto que esté ocurriendo en Lima, algo con la flota de motocicletas? Bueno, creo que estamos en el mismo problema. No. Bueno, lo que pasa es que el surgimiento de las motocicletas, la generalización, igual como las bicicletas, no tienen un espacio propio, ¿no es cierto? Es un híbrido, es un intersticio entre los vehículos privados y el transporte público y los peatones. Entonces, se cuela estos sistemas. Tenemos un tremendo problema de motocicletas, está aumentando cada vez más, sobre todo con estos sistemas ahora con la del delivery. No sé si supongo que ustedes tienen estos sistemas
nosotros tenemos Globo, Rappi, en fin, estos sistemas, y que son, bueno, las personas que ganan por viaje, por trayecto, entonces, digamos, están desesperados por llegar rápido a su destino y cumplir. Hay algunas cadenas de pizzas, por ejemplo, que, como ustedes saben, si se demora más del tiempo, te dan la pizza gratis. Pero ¿quién paga? La paga el muchacho que hace la distribución. Entonces, se desesperan por cumplir, ¿no? Y entonces son realmente un caos total. Producen muchos accidentes, y se meten por todas partes, ¿no? Es un problema. Y no, que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido cómo hacer para controlarla. Todos quisiéramos controlarla, pero es muy difícil, son muchos, son como hormigas, ¿no? Son como insectos que se meten entre las, ¿no? Y me imagino que estamos viviendo el mismo problema y no tengo respuesta, Manaus, no hay. El problema lo tenemos. Gracias. Larissa. Mais uma pergunta, Manaus? Não, só isso não. Bom, eu não estou vendo aqui no chat mais nenhuma inscrição e ninguém pedindo a palavra por aqui. Então, vou retornar a palavra ao Caldana, ao Dr. Pella, para a condução. Olá. Olha, eu quero dizer que, se me permite, eu quero dizer que eu achei incríveis as colocações, gostei demais das perguntas e eu quero agradecer demais, realmente agradecer muito, Eduardo, porque é o que eu falei no começo e acabou se confirmando, né? Nós temos semelhanças muito fortes, né? E condições de trabalho também muito similares. O Manaus, que tem muita experiência internacional e que organizou isso aqui tudo hoje, né? O Cláudio, enfim, conhecem isso muito bem. E para nós que temos menos esse tipo de experiência, é bom demais ouvir essas colocações, porque a gente tem aqui no Brasil, eu não sei se vocês têm aí, uma coisa de que existe uma máxima aqui no Brasil que me incomoda muito, que é assim, só no Brasil mesmo. E isso eu acho que é uma maneira de quebrar a autoestima do nosso povo, porque não é verdade, né? E cada vez que a gente tem contatos internacionais, a gente percebe que não é só no Brasil mesmo, né? Mas também a gente percebe que cada lugar encontra os seus próprios modos de superar os problemas, mas que os problemas são todos muito parecidos. Muito parecidos. Então, eu fico muito contente, quero agradecer demais o Manaus quando ele sugeriu convidarmos o Eduardo, o Pella, por ter ficado entusiasmado de cara com essa possibilidade, e acho que é um formato bacana aqui para o NEU, de nós, na medida do possível, né, irmos encontrando essas semelhanças e aprendendo um pouco a questão da tarifa. Acho que a pergunta do Cláudio foi ótima. Tá bom, mas como paga, né? Enfim, muito bem, enfim. E é isso, eu quero mais agradecer, Larissa, para agradecer você, agradecer a Bia, a Valéria, todo mundo, e agradecer a todos que vieram. Acho que foi muito boa essa nossa intervenção aqui. Caldana, acho que você colocou uma coisa muito importante. Realmente parece que o problema das metrópoles são semelhantes em várias localidades. Lima é uma cidade que eu conheço bem, estive algumas vezes lá e gosto muito da cidade. Agora, eu desconhecia essa forma como o Figari abordou o assunto. Você veja que tem muita semelhança com os problemas que nós enfrentamos aqui na nossa cidade, de metrópole, de tudo isso. Problema do transporte urbano, de todos os tipos. Quer dizer, o que ele abordou são muito semelhantes com os problemas que nós enfrentamos em São Paulo.
E realmente, como você colocou, a gente passa a pensar de maneira diferente e não diz que é só aqui que ocorre. A gente vê que ocorre em outras cidades, os problemas se multiplicam tanto lá como aqui, e se a gente estender essa ideia que você colocou e que o Manaus trouxe de ouvirmos outras pessoas de outras cidades, de outras metrópoles, fará com que a gente realmente coloque o pé no chão e entenda um pouco melhor essa questão que está ocorrendo de metrópoles muito grandes e de um número tão... Aliás, eu desconhecia o número de habitantes de Lima, fiquei altamente surpreso quando o Figari citou do número de habitantes que tem. Mas acho que, mais uma vez, foi realmente uma reunião vitoriosa que nós tivemos, com um número de informações enormes, que fez com que engrandecesse aquilo que a gente conhece, que o Neu traz para a gente, que é aquilo que a gente conhece. Então, realmente, eu quero agradecer a você, Manaus, que trouxe essa ideia, a você, Eduardo Figari, que expôs de maneira tão brilhante os problemas, não só os problemas, mas aquilo que Lima tem e que nos traz de tanta semelhança com a cidade de São Paulo. E a você, Caldana, que abraçou a ideia do Manaus e trouxe isso. Vamos esperar que outros, como o Figardi, venha e nos traga essas informações. Acho que foi muito importante e o Neu e a CPU e a Associação Comercial de São Paulo só se engrandece com isso. Quero agradecer a presença de todos, que nós tivemos uma plateia seleta e importante estar aqui, e passo a você, Caldana, para fazer um encerramento de mais uma brilhante reunião que o Neu nos proporcionou. Ô, Caldana, eu posso falar um pouquinho? Claro, Caldana, eu peço a palavra um pouquinho. Eu queria remarcar uma coisa, que agora eu me lembrei, que vai nessa linha que o Pella está adotando e você, né? O Figari, quando eu estava lá no Peru, ele veio ao Brasil. E é muito importante a gente ver a opinião de um urbanista quando chega no nosso país. Quer dizer, como é que ele vê o Brasil? Isso é muito interessante. Ele voltou. Eu tentei dar uma explicação para ele do Brasil antes da viagem, que o que é o Brasil, mas ele voltou, sentou na minha frente. Eu não sei se ele lembra disso. Ele falou: Manaus, eu tive no Nordeste, tive na Bahia, tive em São Paulo, ou seja, a minha impressão do Brasil, eu acho que um pouco a gente tem que pedir isso aos palestrantes que conhecem o Brasil, a visão deles do nosso país, né? Isso é importante. Sabe o que ele me falou? Duas coisas. Primeiro, o Brasil são diversos Brasis. A Bahia é um negócio totalmente diferente, o Nordeste é outra coisa, São Paulo é outra coisa, e você não entende o Brasil se não tiver essas diferenças muito claras. Segundo, São Paulo, lembra das nossas discussões de subcentros em São Paulo, de descentralização? Ele falou, Manaus, São Paulo é uma cidade vibrante e que, naturalmente, tem muitos subcentros ativos e devidos principalmente a comércio e serviços. Então, ele falou, a cada 2 quadras você tem a padaria, o correio, o açougue, o mini comércio. Então, é uma cidade vibrante e polinucleada, já. Isso que me consta, nós não planejamos nada disso. Isso veio, a cidade cresceu espontaneamente desse jeito. Eu queria só lembrar ao Figari, se ele lembra que ele falou isso, porque eu estou atribuindo a ele a autoria desses comentários. Tá? É só isso. Tudo bem. Manaus, eu até lembro, desculpe, Caldana, até lembro quando nós tivemos aquele professor de Lisboa, que era um urbanista, eu não recordo agora o nome dele. Fernando Nunes. Fernando Nunes, que fez
observações importantes e que a gente recorda até hoje sobre a cidade de São Paulo. Aliás, gostei muito dessa intervenção do Manaus para perguntar aos futuros palestrantes, que com certeza teremos de outros países, e para fazer as observações sobre a cidade de São Paulo. Aliás, nós ainda temos alguns minutos do tempo reservado para a gente ouvir o Figari. Se ele puder fazer essas observações para nós, eu acho que seria muito importante para nós podermos contextualizar aquilo que um estrangeiro pensa do Brasil, ainda mais uma figura com conhecimento urbanista que tem o Figari. Que tal, Figari? Acho muito bom. A ver, no tengo más que agregar a lo que ha recordado Manaus. Tal vez solamente como anécdota, es Sao Paulo, hablemos de Sao Paulo. Yo he estado, algunas veces estuve también en el nordeste, estuve en Salvador, estuve en Recife, aparte de Río y Sao Paulo, que es lo que conozco, pero en Salvador y en Recife he trabajado algunos meses, y entonces, y efectivamente confirmo eso simplemente. Brasil es un continente, ¿sí? Y son realidades diferentes, cada una de ellas. Hay algunas... Hay algunas bromas que ustedes mismos gastan, ¿no? Que mis amigos brasileños me han comentado. ¿Cómo es? Una de ellas, los cariocas se divierten, los nordestinos hacen política y los paulistas trabajan, ¿no? Ese tipo de... Que os gaúchos mandam. Pero quería ilustrar esto de la ciudad policéntrica u homogénea. Ustedes se habrán dado cuenta que yo extraño eso en mi ciudad, en Lima, donde no tenemos eso, recién se está formando. Y desgraciadamente, tal vez, bueno, eso da para otra conversación, ahora solamente lo voy a mencionar. Todavía la estructura urbana, o sea, las calles en Lima, siguen siendo la base de la estructura social de la ciudad, cosa que empieza a desaparecer en algunas otras ciudades. Me refiero, por ejemplo, a Santiago de Chile, donde los malls, los centros comerciales, se han convertido en agujeros negros. Entonces, un domingo, en Lima, es un día en que la gente está en las plazas, en las calles, en los parques, en fin. En Santiago de Chile la gente está en los malls y las calles están desiertas, están muertas. Entonces yo no quisiera que eso ocurra en mi ciudad, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante, o sea, que la calle sea vibrante, que los usos sean complejos, y yo creo que Sao Paulo sí tiene eso, a pesar de que tiene grandes centros comerciales, ¿cómo se llama este enorme, ¿no? Que está en Ibirapuera, me parece, en fin. La ciudad es tan potente que no la afectan en su estructura básica, urbana, de calle y de espacio público, ¿no? Una cosa anecdótica es, por ejemplo, ¿cuál es el centro de Sao Paulo? El centro de Sao Paulo será la Plaza de C, ¿no? Pero que es simplemente, digamos, una especie de elemento simbólico, ¿no? Histórico, pero que no es el centro, no es el corazón donde palpita la ciudad, ¿no? Entonces creo que eso demuestra esta cosa de carácter más que policéntrico, diría yo, homogéneo, o sea, distribuido, ¿no? Donde la actividad palpita en todos lugares. Claro, hay lugares de mayor concentración de cierto tipo de actividades financieras, etcétera, pero básicamente es un modelo de ciudad que a mí me resulta atractivo, y es que la textura es más o menos homogénea, que eso es muy común en las ciudades, en las grandes ciudades norteamericanas, ¿no? Que, digamos, en cualquier lugar, cualquier barrio, es palpitante, es activo, es de uso mixto, etcétera, ¿no? Tenemos el primer piso normalmente de actividad comercial y arriba oficinas o vivienda y todo mezclado. Esa es, digamos, la ciudad a la que yo aspiro, una ciudad de clase media, relativamente homogénea. Y creo que, por lo menos en mi perspectiva, Sao Paulo corresponde a
a esa imagen, ¿no? Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu acho que como essa deve ser, certamente é a última reunião do NEU desse ano, eu quero também aproveitar para dizer duas coisinhas rápidas. Primeiro, no sentido de desejar feliz final de ano, desejadíssimo no caso desse ano especificamente, que a gente quer mesmo que acabe rápido, para todos os colegas aqui do NEU, e dizer que a gente espera ter um ano muito mais produtivo do que esse que nós tivemos aqui, desejar um ano cheio de saúde para todo mundo e, principalmente, lembrar que no próximo domingo, e falo isso em função, inclusive, da última resposta do nosso convidado, no próximo domingo elegeremos o novo prefeito de São Paulo. Quero deixar um registrinho que, apesar dessa campanha do segundo turno ser curta demais para o meu gosto, quiséramos nós que todas as campanhas eleitorais tivessem esse nível de tranquilidade e até alguma qualidade de debate, como nós vimos nessas 2 semanas, que deu para clarear um pouco as propostas distintas que nós vamos eleger. E quero lembrar a todos aqui, e já estender o convite a todos, que o ano que vem nós vamos ter muito trabalho, porque nós temos a revisão do plano diretor. E na revisão do plano diretor, prevista em lei, a CPU e o NEU têm uma participação obrigatória, não é? E isso, além de nos abrir boas perspectivas, aumenta muito a nossa responsabilidade como pessoas que conseguem levar ponto de equilíbrio para a discussão, né? Como foi feito na discussão do plano diretor e mesmo do atual zoneamento, né? Acho que a contribuição da CPU, da Associação Comercial, foi muito grande. E nós vamos ter, então, uma pauta muito quente o ano que vem. Então, eu conto com a presença de todos e com a participação de todos, e, se Deus quiser, inclusive com novas participações do Eduardo Figari aqui para abrilhantar nossos debates. Muito obrigado. Quero aproveitar também o que o Caldana acabou de dizer e desejar a todos vocês um ano de 2021 que não seja tão traumático como foi esse ano de 2020, porque eu acho que para todos nós foi uma surpresa muito grande, com incertezas até este final, que todos nós não compreendíamos e até agora não compreendemos muito bem. Mas, uma vez mais, estamos passando por essa provação que o ser humano está tendo, que o mundo está tendo, mas, como em outras provações tidas, iremos superá-las e sairemos muito mais fortalecidos. Quero acrescentar só uma coisa, Caldana. Realmente, do NEU é a nossa última reunião, mas da CPU não. Nós deveremos ter uma reunião ainda que, dentro das possibilidades atuais, as outras a gente fez o melhor com champanhe, com um almoço gostoso, o encerramento do ano. Esse ano isso não será possível e nem desejável, mas nós teremos uma reunião nossa. Com certeza, a Larissa está preparando essa reunião, que vai ser junto com as ruas vivas que estão sendo feitas juntamente com o Mackenzie, juntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil, juntamente com o patrocinador que é a 99, e tentaremos fazer uma reunião festiva virtual. Então, um forte abraço a todos, e todos já estão convidados para essa reunião, que a CPU, a Bia e a Larissa e a Valéria vão providenciar para que todos nós sejamos convidados. Então, muito obrigado da minha parte, muito obrigado pela presença de todos, e com certeza estaremos juntos no ano que vem muitas vezes. Um forte abraço a todos.
Obrigada pelo convite, foi muito bom rever Gracias. rever o Manaus depois de tantos anos, não sei nem se você lembra de... Agora que eu estou te vendo, eu estou lembrando, hein? Não, cabelo branco agora. E aí foi muito bom rever muitos amigos e lembrar aí a discussão, que é uma discussão que ela perpassa o tempo e ela tem o paradoxo de que hoje, quando a gente fala tanto da cidade inteligente, nós protagonizamos há quase 5 décadas tornar São Paulo uma cidade inteligente, com a criação da engenharia de tráfego, com a modelagem de uso do solo e transporte. Então, hoje eu estou vendo aqui colegas, então agradeço muito o convite de Caldana e poder revê-los e conhecer o professor Eduardo, foi um prazer, um saludo muito grande, sua ponência foi muito importante, e eu agradeço muito e desejo para todos também que a gente tenha aí um ano mais promissor e principalmente muito mais saudável. Eu agradeço muito a todos por essa oportunidade. Muy bien. Adiós. Gracias. Un placer. Un placer. Tchau. Igualmente. Obrigado, até logo.